Hablamos desde el pueblo adentro, un programa de información, un programa de participación comunitaria, un programa de opinión. Síganos en nuestra página web www.fmintegracionboliviana.com, YouTube Radio Integración Boliviana, Instagram Radio Integración Boliviana.com, Facebook Radio Integración Boliviana 88.5. Bien, arrancamos esta última parte de Hablamos desde el pueblo adentro, programa emitido por Radio Integración Boliviana FM 88.5, y bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando con Kevin Castillo, economista de la OPEN, y bueno, miembro de la OPEN, ¿no? Más que nada también ahí tratando de seguir haciendo este ciclo de entrevistas y charlas con economistas que puedan estar hablando sobre las cuestiones y el contexto y medidas y anuncios que se van largando en la Argentina. Una cosa que trasciende, ¿no?, mucho en cuestión del contexto y problemáticas nacionales, ¿no?, en la Argentina, y bueno, y ahí teniendo como principal protagonista a Sergio Massa, que también es candidato por Unión por la Patria y por el oficialismo, y bueno, tratamos y queremos seguir entendiendo cuáles son las dinámicas de la economía, y qué mejor manera de hablarlo con un economista que tiene esta orientación, ¿no?, de pensar la economía para los trabajadores y trabajadoras, y bueno, en este caso nos va a estar contando sobre eso. ¿Cómo andás, Kevin Castillo? Charlie te saluda, ahí el Dani también te va a dar su saludo. Buenos días, Kevin, ¿cómo te va? Ahí empezamos con el programa audiovisual, en este caso en tu columna, en la columna de economía en particular, ¿no? En principio, quería preguntar qué es Open, ¿no? Sí. Algo así. Bueno, adelante, Kevin. Que militábamos en una organización estudiantil llamada MUESE. Hoy por hoy nos encargamos de llevar adelante análisis de coyuntura, elaborar trabajos de consultoría y analizar la economía con una perspectiva vinculada a la soberanía económica y la justicia social. Así que, entre otras cosas, ¿no? Así que, bueno, principalmente ese es el observatorio que hemos estado construyendo durante estos años, y bueno, hoy nos toca hablar de diversos temas transcurridos en las últimas semanas, así que bueno, ahí me dirán ustedes si por dónde les gustaría arrancar. Bien, bueno, vamos a arrancar directamente de lleno con algunas noticias que fueron surgiendo desde la semana pasada en adelante, ¿no? Con esta ha trascendido la cuestión de los datos de la pobreza e indigencia bueno, en el en el primer semestre de este año. Son datos que han salido desde el INDEC, y bueno, y ha trascendido bastante, ¿no?, desde la semana pasada, ¿no? Sí, justo fue en el contexto del debate presidencial. La realidad es que es un número que se esperaba, alrededor del 40% de las personas en nuestro país está por debajo de la línea de la pobreza. Era un número que se esperaba, sobre todo por el incremento en el precio de los alimentos durante los últimos meses. Eso claramente ha influido muchísimo, digamos, en la determinación de esta cifra final, la cual, por supuesto, es muy fuerte, es negativa, sobre todo para uno de orientación peronista.
Eh, y bueno, en ese sentido se han, digamos, trabajado en las últimas semanas medidas y propuestas que puedan mitigar el efecto del incremento de los precios en los alimentos para los sectores trabajadores, ¿no? Por ejemplo, Sí. la devolución del IVA es una medida que aporta sensiblemente a la reducción de los precios de la canasta básica, que puede llegar a permitir incrementar el consumo en bienes sensibles. Sin embargo, bueno, por supuesto que una cosa no quita la otra, y la realidad es que como argentinos nos debemos un debate sobre cuál debe ser la orientación del gobierno para los próximos 4 años en torno al flagelo de la pobreza y la indigencia. Es un tema que lamentablemente este gobierno no pudo resolver. Las medidas actuales auguran digamos, que el ministro de Economía está al tanto de ese problema y que tiene intenciones de resolverlo, pero claramente medidas aisladas en un contexto, digamos, en donde hay una espiralización de la inflación, claramente nunca se sabe si van a poder ser suficientes o no. Depende un poco del número de la inflación, que en estos meses ha sido muy violento. Ahí nosotros consideramos que más allá de medidas aisladas, que esto es algo que también el ministro lo ha señalado, ¿no? Lo que necesita la Argentina es un plan de estabilización que permita trabajar sobre la volatilidad de los precios y dar algún sendero de mayor estabilidad y mayor confiabilidad respecto a la moneda nacional. Por otro lado, también está la propuesta de Milei, que va en torno a la dolarización, que también sería, según él, una propuesta para terminar con la inflación, y en el medio está, bueno, está Patricia Bullrich, que también habla de un plan de estabilización, pero la propuesta del espacio de Juntos por el Cambio es poco clara en este aspecto, digamos, y va acompañada en general con poca claridad en alrededor de casi todos los ejes que tienen de discusión sobre las propuestas para los próximos 4 años. Se vio en el debate más o menos eso también, ¿no? Estaba muy en vista la no claridad, ¿no? Que tenía Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich al hablar sobre economía. Por otro lado, quería preguntarte también si tienen relación con esto de datos de pobreza e indigencia con el índice de salarios que marcó en julio, ¿no? Que también salió ese dato y cómo es que se relaciona de alguna forma. Bueno, tiene total relación. A ver, nosotros lo que estamos pudiendo ver es que durante este año los salarios de los sectores registrados de la economía están ligeramente por encima de la inflación. Sin embargo, en donde se ve una caída fuerte, rutilante respecto a la inflación es en los salarios de los sectores no registrados. Y es ahí donde el gobierno, quizás se podría decir que este es el talón de Aquiles del gobierno del Frente de Todos durante estos años. No ha podido establecer una pauta salarial para los sectores no registrados que pueda estar a la par de la inflación como mínimo, digamos, y así evitar que crezca la pobreza. El crecimiento de la pobreza va por este lado, porque si se pone a ver, en niveles de actividad estamos muy bien, por lo menos, bueno, si descontamos el efecto de la sequía durante ese año y cómo eso perjudicó al campo y a la actividad agropecuaria, si sacamos eso, la actividad económica durante estos años de gobierno del Frente de Todos ha crecido, ha mejorado, está en niveles mejores que los que tuvo el cierre del gobierno de Mauricio Macri. Niveles de desempleo son bajos históricamente, o sea, quizás hay un récord en lo bajo que está la tasa, en lo baja que está la tasa de desempleo. Entonces lo único que nos queda por descontar es cómo le fue a los salarios en relación a la inflación. Esa es la única variable que hoy podemos decir que puede explicar el incremento de la pobreza, porque en actividad estamos muy bien y en desempleo estamos en niveles inusitadamente bajos para lo que es la democracia moderna. Entonces claramente el problema radica en los ingresos reales de los trabajadores, y el sector no registrado es particularmente el más golpeado. Y podemos decir que en un país como el nuestro el sector registrado no es un sector minoritario para nada.
amplísima representación y en donde no se han llevado adelante políticas de recomposición salarial más allá de las transcurridas durante los últimos meses, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que el foco de la cuestión tiene que estar radicado ahí. Después, en los trabajadores registrados, cada vez que el gobierno ha tenido iniciativa, han podido ir llevándola a la par de la inflación. Han habido momentos en donde se le ha ganado. Este año parece ser un año en donde se le va a ganar ligeramente a la inflación, pero es en el sector no registrado donde el gobierno pareciera tener una caja negra en donde no puede intervenir. Ahí va, estábamos viendo ahí un cuadro en la que nos estaban compartiendo desde la OPEM, ¿no? Como el cuadro que explica más o menos la pérdida del salario real de los trabajadores registrados según la IPC y el CBA y CBT, y bueno, también la pérdida del salario real de los trabajadores no registrados según estas siglas también, ¿no? Sí, ahí para quienes nos están escuchando, Eso. a ver, desde el observatorio nosotros desarrollamos un índice de salarios reales para observar si los salarios están por encima o por debajo de la evolución del IPC, que es el índice de precios al consumidor, de la canasta básica total y de la canasta básica alimentaria. Son como las tres dimensiones que nosotros utilizamos para observar si el salario está mejor o peor respecto a la evolución de los precios generales, la canasta básica total y de la canasta básica alimentaria. Nosotros podemos ver que durante los últimos 12 meses los sectores registrados respecto de la evolución general de la inflación están 5,7%, están teniendo una ganancia o un crecimiento de su salario del 5,7% real. Ahora, si nosotros lo comparamos con la evolución de la canasta básica alimentaria, los salarios están cayendo un 0,1% respecto al último año. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Sí. Palabras más, palabras menos, que a nivel general los salarios están creciendo. Ahora, si nosotros comparamos la evolución de los salarios con la evolución de los precios de los alimentos, podemos ver que ahí los salarios están teniendo una ligerísima caída en lo que es sectores registrados. Si nosotros nos vamos a los sectores no registrados, Sí. podemos ver que la variación interanual, es decir, en los últimos 12 meses del salario real, trabajadores no registrados, Es el doble. comparamos, Como que... están cayendo los salarios no registrados, están cayendo un 16% en relación a la canasta básica alimentaria. Y ahí está la explicación del incremento de la pobreza. El incremento de los precios de los alimentos desde 2019 hasta acá, e incluso desde 2016, del gobierno de Macri, ya veíamos que había un incremento muy importante del precio de los alimentos. Pero también durante este periodo de análisis, que es el último gobierno, el precio de los alimentos ha crecido muchísimo en los últimos años y ha crecido por encima del nivel general de la inflación. Y eso explica un poco por qué hay un crecimiento de la pobreza y por qué hay un crecimiento de la indigencia. Si los argentinos y las argentinas, trabajadores, no pueden, con el incremento de los salarios, ir a la par del incremento de los precios de los alimentos, claramente van a poder comprar cada vez menos. Si estamos hablando de que no estamos hablando de que cada vez pueden comprar menos bienes suntuarios o bienes de lujo, están pudiendo comprar cada vez menos alimentos. Eso claramente explica el incremento de la pobreza. En ese sentido, yo celebro la medida de la devolución del IVA. Me parece que es buena, incluso en su implementación es efectiva. Va a permitir que los trabajadores puedan consumir más alimentos. Ahora, pensando en el próximo periodo, en el próximo gobierno, medidas aisladas no van a tener el efecto permanente que se desea en el sentido de poder restablecer una capacidad de compra o restablecer el poder adquisitivo de los trabajadores para alcanzar niveles de consumo razonables, dadas, digamos, las demandas históricas de nuestro país, ¿no? Sí, ahí desde la semana pasada a esta, digamos, estuvimos con el Dani hablando sobre algunas cuestiones que
y beneficios que se fueron dando para los trabajadores no registrados y esas cuestiones, y tratamos de algunas veces de hablar de esos beneficios que tiene como la cuenta DNI, y bueno, y cómo es implementarlo o relacionarlo con esta quita de IVA también. Y bueno, pero a veces, viste, en lo cotidiano esas cuestiones como que se hace medio difícil de llevarlo a cabo. No sé vos, Dani, cómo te llevas con esa cotidianidad, digamos, de los beneficios o de las noticias que van saliendo. Bueno, de alguna manera impacta en los bolsillos, no directamente. A ver, y lo que ahí no entiendo es que, a ver, eh, todos esos beneficios están saliendo muy a último momento. Tendría que haber sido mucho más antes. Yo pienso también de otra forma, mejorar la calidad de trabajo con más de la población, ¿no? Me parece, de alguna manera esto impacta, como dice el compañero, esto no creo que sea tan duradero. Seguramente tienen que implementarse otras políticas más, otras políticas sustitutivas más firmes para la próxima, ¿no? Es así, Kevin. Sí, por supuesto. A ver, nosotros desde el Observatorio de Políticas para la Economía Nacional lo que pensamos es que el gobierno en materia económica debería tender a ordenar la vida de la gente, a ordenar la macroeconomía, es ordenar la vida de la gente. Hay una frase muy interesante creo que era el 2017, de Cristina, que decía, bueno, el gobierno de Mauricio Macri ha desordenado la vida de la gente en materia económica. Yo creo que lamentablemente en estos años no se ha podido ordenar la vida de la gente, pero me parece que es una premisa muy importante de cualquier gobierno de carácter popular, que debe, digamos, trabajar en que la vida de la gente tenga cierta previsibilidad. Estas medidas son buenas. Bueno, a ver, la medida del IVA, podemos decir que llega en un contexto electoral y demás, pero por ejemplo las medidas vinculadas a la cuenta de DNI fue una política de Estado del gobierno de la provincia, del gobierno de Kicillof. Me parece que un poco Y trabajadas digamos, hace un par de años ya. Sí, sí, sí. Sí. Por supuesto, es una política que a mí me parece que lleva varios años y que es una política de Estado y que generó cierto virtuosismo, digamos, en la economía bonaerense. No solo en el hecho de, digamos, generar devoluciones y aumentar el poder de consumo de los bonaerenses, sino también de ir formalizando la actividad comercial, porque buena parte de la actividad comercial en general en nuestro país eh, tiene problemas de subfacturación, tiene problemas de evasión y demás. Y al utilizar un medio de pago digital como la cuenta de DNI, claramente se favorece la formalización de la actividad comercial, se favorece la cuestión tributaria y en definitiva se blanquea la economía. Eso es algo que el próximo gobierno lo tiene que encarar fuertemente, porque si tenemos el 30-40% de la economía en negro, claramente el Estado está perdiendo recaudación que podría estar utilizando para mejorar, por ejemplo, su situación fiscal, para reducir el déficit, para poder estabilizar la economía y de esta manera, en definitiva, para poder reducir la inflación. Por supuesto que deben ir acompañados de otras medidas que racionalicen el gasto, que pongan el foco del gasto en quienes verdaderamente lo necesitan, que la política tributaria sea progresiva, es decir, que se recaude más de aquellos que más pueden contribuir o pagar, y en definitiva estabilizar un poco, sanear un poco el Estado. Pero bueno, por ejemplo, yo rescato esta medida de la cuenta de DNI, que es una política de Estado. Pero bueno, yo creo que la mejor manera de normalizar la vida de la gente es llevar adelante un plan que estabilice los precios, sin obviamente resignar soberanía económica, ¿no? Porque del otro lado está la propuesta de Milei de dolarizar, que nosotros consideramos que se puede llevar adelante a un tipo de cambio alto, quizás más alto del que nos gustaría, pero se puede llevar adelante, pero no es conveniente, no es la mejor alternativa para nuestro país en el mediano y en el largo plazo. Sin duda no es lo mejor. Bien. Hay el nuevo dólar soja que el lunes 2 ¿eso de qué se trata?
Sí, es un dólar soja diferencial que permite que el campo liquide una parte al dólar oficial y otra parte al CCL para poder estabilizar el mercado financiero. Es bastante interesante la propuesta porque permite que una parte de los dólares que entran puedan ser convertidos al dólar CCL, que es una cotización más elevada que el dólar oficial, y permite también que ingresen dólares en un circuito que es hoy el que genera la brecha entre los dólares oficiales y oficial y financiero, digamos. Entonces permite, digamos, intervenir en los dólares financieros que hoy por hoy son los que generan que haya una diferencia entre el dólar oficial y el dólar y los dólares paralelos o financieros, como le quieran llamar. Lo mismo va a suceder con el dólar vinculado a las actividades petroleras. Eh, a ver, son medidas en un contexto electoral, en un contexto donde hay presión devaluatoria constantemente, y entonces en ese sentido puede llegar a generar cierto alivio en esos mercados, pero bueno, claramente, como todo, me parece que estamos en un contexto en donde eh, hay que pensar en el mediano plazo. Obviamente en un contexto electoral eh, eso mucho no se puede hacer, pero de cara al 2024 me parece que también es un tema a resolver la cuestión del dólar. Acá hay un cortito que quería preguntarte, Kevin. En las dos cosas, como dice el dólar soja, por ejemplo, y el dólar vaca muerta. O sea que hay dos líneas que pueden entrar, o sea, por dos líneas pueden entrar los dólares al país. ¿Eso es así? En este sentido, en estas dos cosas hay, yo creo que diferencia. El dólar soja supongo que entra, pero a nombre de privados, obviamente entra al Banco Central, pero son dólares de los productores o de los del campo, y el otro sería dólar de vaca muerta, no sé si viene a nombre de la exportación del Estado, o sea, del gobierno, del Estado, mejor dicho, o en cambio también viene a nombre de privados. No, de todos, a ver, de los que realicen actividades petroleras y exporten. En general, esa actividad hoy está explicada principalmente por la actividad desarrollada por YPF. YPF, al ser una empresa nacional, no deja de ser una empresa, digamos, no deja de ser una empresa en donde si solamente se le paga al dólar oficial, entiendo que también se le puede generar un perjuicio, ¿no? Pues se está pagando un dólar más bajo que lo que el mercado hoy está diciendo que vale el dólar. Entonces, de ese lado, también es importante cuidar la situación patrimonial de YPF y de permitir que liquide divisas a un tipo de cambio razonable. Hoy entendemos que el tipo de cambio oficial es un tipo de cambio, digamos, que ya ha quedado atrasado. También podemos considerar que el tipo de cambio, los tipos de cambio financieros están inflados, podríamos considerar eso, y que el tipo de cambio, digamos, que la Argentina debería tener está entre medio de esos dos. Podríamos tener esa hipótesis. Eh, y entonces, en ese sentido, que haya una parte que se liquida al dólar oficial y una parte que se liquida al dólar CCL, bueno, puede ser un paliativo a esta situación. El problema de fondo es que tenemos que encontrar una cotización para el dólar que sea compatible con el sector productivo y con el sector financiero y que no deteriore eh, en demasía, digamos, el poder adquisitivo de los argentinos. La verdad que es una alquimia, digamos, eh, llegar a un resultado que satisfaga las tres condiciones, pero bueno, claramente hoy el tipo de cambio oficial es, digamos, no es Bien. competitivo en ningún aspecto. Ahí, ¿por qué son importantes políticas de estabilidad cambiaria en un contexto donde se inyectan más pesos en la economía mediante políticas como el bono informales, ampliación al mínimo, o sea, también en ganancias, aumento, ¿no? Eso sería una de las preguntas que te quería hacer. Mira, hoy llevar adelante políticas de estabilidad cambiaria van de la mano, me parece a mí, con políticas de estabilidad en la generación en la creación de pesos, ¿no? Hoy el gobierno
tanto por el lado fiscal como por el lado cuasi fiscal, está creando dinero a través del endeudamiento, que en algún momento, si esa bola de endeudamiento se termina pagando, es decir, si el gobierno, no sé, desarma las LELIQs, o si el gobierno le paga al sector privado al que le debe por el déficit fiscal a través de la emisión monetaria, eso claramente va a tener una repercusión fuertísima en el tipo de cambio, a partir del tipo de cambio financiero, o si, por ejemplo, como planea Patricia Bullrich, a partir de la liberación del cepo, en el tipo de cambio oficial. Eso genera inestabilidad en el tipo de cambio. Por supuesto, crear cada vez más pesos con una cantidad cada vez menor de dólares va a elevar fuertemente el tipo de cambio. Entonces, la primera medida que hay que llevar adelante es estabilizar los déficits para dejar de crear pesos y ahí poder empezar a pensar en un tipo de cambio o en una relación entre la cantidad de pesos y la cantidad de dólares que nos den un tipo de cambio razonable. Este mes, el mes de octubre, digamos, el gobierno va a afrontar un nuevo vencimiento con el FMI, ¿no? Y quería traer de vuelta a colación esta relación, igual también de acuerdo a lo que dijiste recién con la cuestión del peso y cómo trabajar la acumulación de la moneda argentina, ¿no? O dos vencimientos. Pero sí. Pero digo, ¿qué relación tiene este nuevo dólar soja y el nuevo dólar de vaca muerta, digamos, para afrontar este vencimiento con el FMI? Bueno, tiene total relación, dado que el gobierno nacional necesita acumular dólares para poder hacer frente a estos pagos. Entonces, la estrategia que hasta acá ha utilizado el gobierno nacional es implementar estos dólares promocionales o estos dólares diferenciales para poder hacerse el colchón de divisas necesario para poder hacer frente a estos pagos. Estas son las diferencias, ¿no? Digo, las alternativas a no abrir el cepo y esas cuestiones, ¿no? Mirá, la discusión sobre la apertura del cepo es bastante más compleja. Sí. Hoy por hoy nosotros lo que podemos ver es que el cepo no ha permitido acumular divisas en Argentina. O sea, en su momento cuando se implementó, se pensaba que esto iba a permitir reducir la sangría de divisas y permitir una acumulación. Porque si vos, si te entran divisas por resultado positivo en la balanza comercial, es decir, por tener mayores exportaciones a las importaciones, ibas a acumular divisas, y si por el otro lado no las dejabas salir, ibas a tener una acumulación que te permitiría tener una estabilidad en la cantidad de reservas. Hoy eso no se dio. O sea, hoy, transcurrido 4 años del cepo, podemos ver que las reservas netas internacionales son negativas, que no hemos podido tener un proceso de acumulación de reservas y que tenemos un problema de brecha cambiaria que ha impactado fuertemente en la inflación. Claramente podemos concluir que el cepo durante estos años no fue efectivo. Ahora, sacarlo de un día para el otro es inviable. Esto verdaderamente es inviable porque podríamos tener un salto discreto en el tipo de cambio que podría ser explosivo y podría ser fuertemente inflacionario. Entonces, perfecto, el gobierno tiene que trazar una estrategia para poder acumular reservas, y parte de esta estrategia consiste también en pensar en cómo desarmar el cepo, cómo desarmarlo para poder tener una acumulación de reservas que permita establecer un ciclo virtuoso, por lo menos en la cuestión cambiaria. Lo que yo planteaba, a ver, de esto de los dólares soja, bueno, a ver, es un paliativo para que el sector privado o los sectores exportadores tengan incentivos para liquidar rápidamente los dólares. Es un incentivo, pero bueno, no es una respuesta integral como todo, ¿no? Exacto. Buenísimo, muy interesante el tema que tratamos y me parece algo esclarecedor, pero después ya la verdad que llegamos a la final del programa, muy bueno, nos está abriendo un poco más de lo que se trata la economía argentina en este caso. Si podemos para las próximas programas
podemos ver, en caso de ustedes, si pueden analizar este caso de la economía boliviana, por ejemplo, con respecto a las economías de los otros países en el continente, porque no olvidemos que el gobierno de Evo Morales en su momento ha implementado tres tipos de economías, o en este caso hizo funcionar de tres maneras la economía boliviana y ha funcionado bastante bien, cosa que ni siquiera los norteamericanos tenían fe en que eso iba a funcionar. En este caso me parece que como no entendemos mucho nosotros de esa parte, no, cómo funciona la economía argentina y cómo lo hizo funcionar Evo Morales, podríamos ir profundizando algunas investigaciones para poder informar a nuestros oyentes, me parece, ¿no? Sí, por supuesto. Perfecto, bueno, muchas gracias, estimados oyentes, gracias Kevin, así que llegamos a la final de nuestro programa, hablamos desde el pueblo adentro, de lunes a jueves, cuando son las 10 de la mañana nos despedimos, Charlie. Sí, bueno, nos vemos y nos escuchamos para el próximo programa. Se van abriendo más temas como estas cuestiones, ¿no? de Bolivia también, y ahí nos quedaron en el tinte también algunas cuestiones sobre la entrada de Argentina en los BRICS, y bueno, y también este debate y esta medida que dio Sergio Massa en el debate, digamos, sobre la moneda digital y esas cuestiones, que capaz que para la semana que viene lo vamos a ir charlando y profundizando. Para mí fue bastante dinámico esto, así que bueno, nos despedimos ahora, nos estamos quedando sin tiempo, pero agradecer la intervención bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Kevin, para aclarecer más que nada la cuestión económica y la situación económica en la Argentina. Perfecto, hasta la próxima.